Una vez que ya tenemos definido cuál es el diagrama de la base de datos que vamos a crear con sus respectivas tablas, columnas y relaciones, llegó el momento de convertir este modelo en el servicio real. ¿Por qué? Porque ni el PHP ni las herramientas que vamos a utilizar para manipular la base de datos se van a conectar ni a la imagen ni al Workbench, que es una herramienta solamente de modelado. Esto vamos a tener que crearlo a nivel servicio, ya sea en nuestro servidor local, sea el WAMP, el SAMP o el LAMP, y también en el servidor online, que es donde va a estar la web, en el hosting, donde vamos a tirar todo el blog. Para eso, lógicamente, vamos a usar código SQL y ese código lo vamos a ejecutar desde la herramienta que utilicemos para manipular las bases de datos, sea en el caso del phpMyAdmin en la pestaña de SQL, donde vamos a escribir el código que corresponda, o en el caso del de Beaver, desde la pestaña de script que se habilita haciéndole clic al editor SQL. En mi caso en particular no voy a hacer el ejemplo directamente en estas interfaces porque tienen la desventaja que una vez que ejecutemos el código, el mismo o se va a borrar, o si cierro el programa y no lo guardé, no lo voy a tener como ejemplo para que les quede a ustedes. Todo lo que son los ejemplos de código los voy a seguir realizando desde el bloc de notas. De hecho voy a crear un nuevo archivo que lo voy a guardar en la carpeta de ejemplos. Así como los archivos HTML tienen su propia extensión y los archivos CSS también tienen el punto CSS, en el caso de los archivos que tienen código SQL, por lógica, tienen la extensión .sql. O sea que voy a crear un archivo llamado crear.sql que se va a encargar de crear toda la base de datos y va a tener el código que necesitamos ejecutar tanto en nuestra máquina local como en la máquina online, para que esto se replique, para que esto suceda, para que este diagrama se convierta en una base de datos real. Se supone, por lógica deductiva, que el mismo código SQL que creamos en nuestra máquina de desarrollo es el que vamos a ejecutar luego online, de forma tal de que la base de datos sea la misma y todo lo que hagamos a nivel PHP funcione en nuestra computadora y funcione online. Entonces, ¿cómo hacemos para traducir este ejemplo en el código que necesitamos ejecutar? MySQL, en el código SQL, ofrece la instrucción create database para crear una nueva base de datos. Ese create database viene acompañado del nombre que va a tener online esta base que estamos creando. Entonces voy a decirle que quiero hacer un create database que se llame, en nuestro caso, blog. Podemos ponerle el nombre que queramos. Y una vez que ejecutemos esto en el servidor, se nos va a crear la base de datos con el nombre que definimos. Vengo aquí, pongo create database blog y ejecuto. Y una vez que esto finaliza, le voy a decir por medio del actualizar que recargue y vemos que tenemos ahora la base de datos blog. Esto no sucede, no funciona en todos los hosting. Dependiendo de cómo esté configurado el servidor que contratemos, es posible que la instrucción de create database esté deshabilitada y que el hosting lo que nos ofrezca es una interfaz en nuestro panel como desarrollador, desde donde creamos las cuentas de mail o los usuarios FTP para crear nuevas bases de datos, como es el caso de esta captura, que tiene todas las opciones del manejo del servicio, del servidor en realidad, las distintas cuentas de correo, los dominios y subdominios, el manejo de archivos desde el servidor, y tiene una opción para las bases de datos donde está la posibilidad de crear una nueva base de datos con el nombre que queremos y las credenciales de acceso, cuál es el usuario y la contraseña, porque como hemos dicho en algún momento, el MySQL es un servicio que va a requerir autenticación, que pongamos un usuario y una clave. Entonces algunos hostings ofrecen la interfaz desde el mismo panel de control para hacer el create database y está deshabilitado a nivel código, por lo cual solamente haríamos lo que viene después, crear cada una de las tablas que forman parte de la base de datos. Pero en nuestra máquina local de desarrollo, que no tenemos instalado un panel de control para manejar el hosting, sí vamos a usar la instrucción de crear la base de datos tal como definimos en esta primera línea de nuestro archivo SQL. Una vez que hemos creado la base de datos, todo el resto del código que vamos a ejecutar tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es hacer clic sobre la base de datos e ir a la pestaña de SQL y nos va a decir que todo lo que estamos ejecutando va a suceder sobre la base de datos seleccionado. Es decir, voy a ejecutar todas las consultas SQL en la base de datos blog.
Si eso no sucedió y estoy por fuera de las bases de datos, o lo que estoy haciendo es un código, un script para crear toda la estructura, no va a asumir que eso pasa en la base de datos blog, sino que va a asumir que pasa a nivel servidor, sin haber elegido ninguna base de datos. Y cuando le diga que quiero crear la tabla de usuarios, no va a saber dónde hacerlo. Entonces, ese create database viene acompañado de la instrucción use y el nombre de la base de datos que acabamos de definir. Ese use lo que hace es decirle al intérprete MySQL que todo el código que viene a continuación tiene que impactar sobre esta base de datos que ya creamos o cualquier base de datos existente. No creo que sea el escenario, pero podemos arrancar un código diciéndole que quiero que impacte sobre una base que ya existe sin haber hecho el create database, lo cual podría suceder, por ejemplo, en el caso de estos paneles de control. Creo la base de datos a nivel panel de control y luego, desde el phpMyAdmin, que aquí también me da el vínculo para acceder, voy a poner la instrucción de use y todo lo que viene a continuación va a impactar sobre esa base de datos. Entonces voy a usar la base de datos blog que acabamos de crear. Si ejecuto ahora esto nuevamente, vamos a ver que voy a tener una respuesta. Voy a hacer un poco de zoom al browser. Si ejecuto esto, vamos a ver que hay una respuesta por parte del servidor que nos va a decir que hubo un error porque no puedo crear la base de datos blog que ya fue creada. El create database tiene como contrapartida la posibilidad de eliminar una base de datos que ya existe por medio del drop database, que también viene acompañado del nombre de la base de datos que queremos eliminar. Comentario aparte, también la mayoría de los paneles de control de los hosting tienen deshabilitado el create y el drop y solamente se hacen desde la interfaz en la cual manipulamos la cantidad de base de datos que creamos. Este drop database nunca, jamás se hace con una base de datos que ya existe, que ya tiene información, porque el drop es eliminar la base de datos con todas sus tablas, con todos sus contenidos y no hay una vuelta atrás de esto, salvo que uno haya configurado algún backup de la base de datos y pueda luego recuperarlo. Pero en el caso del código de creación, esto que estamos probando, donde vamos a cometer errores en la creación de la base de datos hasta que no tengamos la base de datos final, es muy probable que inicialice con el drop database. Voy a eliminar la base de datos blog y la voy a crear. Voy a copiar esto, voy a volver a ejecutarlo en el servidor MySQL y cuando ejecute vamos a ver que no hay error sintáctico, eliminó satisfactoriamente la base de datos, creó nuevamente la base de datos y de aquí en adelante voy a utilizar esa base de datos como destino de todo el código que creemos. Un comentario aparte que no es menor, voy a hacer lo mismo con otra base de datos ahora. En vez de trabajar con blog, voy a trabajar con blog 2, voy a eliminarla, voy a crearla y voy a usarla. Voy a ejecutar esto y vamos a tener otro mensaje de error, dado que no puedo eliminar una base de datos que no existe. Entonces, ahora vamos a ver cómo corregimos esto. Antes de pasar a eso, este create database y drop database también aplican a otra palabra clave de MySQL que son los esquemas. Podemos crear base de datos o esquemas y podemos eliminar base de datos o esquemas. La palabra esquema hace referencia hoy en día a un database. Originalmente, en las versiones más viejas de MySQL, database y esquema no eran lo mismo. La base de datos era solamente el conjunto y el listado de tablas, es decir, esto, con sus columnas y relaciones, y los esquemas ofrecían otras funcionalidades como por ejemplo funciones del lado del servidor o procedimientos y otras herramientas que en realidad no son por ahí tan importantes en este momento para nosotros. Y aparte, tengamos presente que hoy en día, desde la versión 5 de MySQL, hacer un drop database o un drop esquema es lo mismo, al igual que hacer un create database o create esquema. De hecho, podemos hacer un create esquema y luego eliminarlo por medio de un drop database, porque son sinónimos actualmente. Ahora, como bien hemos dicho, no puedo crear una base de datos que ya existe en el servidor y no puedo eliminar una base de datos que todavía no se creó. ¿Cómo solucionamos este problema para que no corte con un mensaje de error? Estas dos instrucciones vienen acompañadas de unos condicionales que nos permiten verificar si la base de datos existe o no existe, que es por medio de los if exist y por medio del if not exist. Aplica a la creación de database, a la creación o eliminado,
de esquemas, y lo mismo, lo que vamos a ver en el próximo video, al manejo de tablas. Entonces deberíamos borrar una base de datos esquema solamente si existe, y deberíamos crear una base de datos o esquema solo si no existe. Entonces, antes del nombre de la base de datos y luego del comando que estamos usando, sea eliminar o crear, vienen los condicionales de si existe o si no existe. Entonces, vengo aquí y le voy a decir que voy a borrar la base de datos únicamente si existe, y la voy a crear solo si no existe. Cabe destacar como comentario de color que el create database, si no existe, es redundante y optativo si ya me encargué de verificar si existía en el borrado. Porque si en la línea 1 la base de datos no existe, se saltea y llego a la línea 2 sin la base de datos. Y si en la línea 1 la base de datos existía, la eliminé y llego a la línea 2 sin la base de datos. O sea que cualquier sea el escenario, la línea 1 se encargó de que esto sea verdadero. Lo podemos dejar, lo podemos eliminar, no va a cambiar en lo más mínimo teniendo en cuenta la primera instrucción que hemos definido. Solamente para dejar el ejemplo completo, voy a dejar tanto que borre solo si existe y que la cree si no existe. Copio esto, lo pego en el servidor y cuando ejecute, vamos a ver que nos devolvió OK las tres instrucciones, lo mismo que sucedería si lo hacemos con una base de datos que todavía no existe. Voy a hacer exactamente lo mismo con blog versión 2, blog versión 2 y blog versión 2. Le doy continuar. Y a diferencia del ejemplo anterior que nos devolvió un mensaje de error porque no existía la base de datos, en este caso va a funcionar el borrado solamente si existe, como no existía salteó, la creación y el uso, por lo cual tenemos blog y blog 2. La segunda no la quiero utilizar, sinceramente no me interesa, es solamente para el ejemplo, o sea que la vamos a eliminar desde código. Voy a eliminar la base de datos blog 2 y nos quedamos solamente con la base de datos blog para trabajar de aquí en adelante. Entonces, vuelvo aquí. Una vez que hemos hecho esas verificaciones y creamos la base de datos, lo último que nos está quedando antes de crear las tablas es definir cuál va a ser el conjunto de caracteres y la colación, es decir, sus reglas internas a la hora de comparar la información. Esto ya lo hemos definido, el conjunto de caracteres era igual que el charset de HTML y la colación son todas estas comparaciones. Si no los definimos, va a asumir el valor por defecto que tenga instalado el servidor MySQL. Lo que sea que esté predefinido a la hora de instalar el servicio en el servidor va a ser el valor por defecto, que por lo general es Latin 1. Latin 1 no es ni UTF-8 ni tampoco UTF-8 MB4. En algún momento ya hemos hablado del conjunto de caracteres y hemos dicho que vamos a definir el character set y el collate y vamos a utilizar el UTF-8, pero la versión MB4 que tiene un byte adicional por cada símbolo, por cada carácter que insertemos. Ese byte adicional lógicamente se traduce en soportar más caracteres en el servidor, por ejemplo, lo que actualmente son todos los emojis que ofrecen los celulares. Y la colación que vamos a usar es el UTF-8 MB4, o sea, el mismo conjunto de caracteres, la versión general Case Insensitive. Este Case Insensitive va a ser fundamental para nosotros a la hora de hacer un buscador de contenidos. Si no lo definimos como Case Insensitive, una palabra en mayúscula no va a ser lo mismo que la misma palabra en minúscula y posiblemente el usuario se pierda un montón de resultados a la hora de ejecutar una búsqueda en el blog. Entonces, esta información del conjunto de caracteres y su colación van luego del nombre de la base de datos que estamos creando. Entonces voy a crear la base de datos blog y su character set va a ser UTF-8 MB4 y el collate va a ser UTF-8 MB4 general case insensitive. Voy a copiar esto una vez más, lo voy a ejecutar en el servidor SQL o en la pestaña SQL y cuando esto impacte en el servidor nos va a devolver un mensaje de OK, de que todo funcionó y a partir de ahora todo lo que sean las tablas que creemos van a tener este conjunto de caracteres y este collate
por defecto, salvo que luego le digamos a cada una de las tablas que se tiene que comportar distinto. Pero esto lo que hace es definirlo de manera global. Todas las tablas que creemos en el próximo video van a tener este conjunto de caracteres por defecto, y de esa manera entonces ya tengo la creación de la base de datos definida en nuestro código SQL.